cuando se trata de abrir un archivo, hay varias formas de hacerlo. No sé, desde abrir el Word, puedo simplemente buscar en el inicio, puedo poner WinWord y apretar Enter y se me abre una hoja de Word. Eh, Puedo buscar ahí en inicio también, en la barra lateral izquierda, puedo buscar en el escritorio, puedo buscar en la barra de tareas, en el anclaje. Es decir, hay varias formas de hacer varias cosas. No es el hecho de que yo les indique una forma que ustedes deban seguir esa explícitamente. Y esto lo digo porque ya vi unos cuantos videos que enviaron y, y, y lo hicieron de otra forma que yo no mostré y eso no incomoda a nadie, de hecho esto enriquece más bien. Y eso es lo que se busca en la socialización, que podamos aprender una, dos, tres, cuatro, cinco formas de hacer algo, pero al final logramos lo que queremos, logramos el objetivo y de eso se trata la socialización. Bueno, entonces con este detalle ya podemos iniciar el último tema de este primer curso. Lo que van a ser carpetas y archivos y de cómo va a estar en nuestro ordenador o en nuestra computadora. La primera pregunta como actividad de inicio, ¿por qué es importante tener organizada nuestra información? Y siempre otorgamos 5 minutos a la participación de cada uno de ustedes. Yo voy anotando acá todos los que participan. Eh, ¿Por qué creen que es importante tener organizada nuestra información? Buenas noches, Licen. Buenas noches. Yo opino que es conveniente, digamos, tener organizadas nuestras informaciones porque así nos facilita la búsqueda. Porque si lo tendríamos desordenado sería más complicado. Y ya teniéndolo organizado nos facilita la búsqueda, la realización de los trabajos. ¿Cuál es su apellido, joven? Rodríguez, John Alex. Muy bien, Rodríguez. Dicen, Adelante. buenas noches. También otra ventaja que al tener organizado nuestros documentos es que nos permite, digamos, verlos visiblemente y cualquier usuario de la vez también puede, digamos, verlo. Digamos, con el permiso obviamente es suficiente, ¿no? También nos hace, digamos, que nosotros mismos a la vez, al tenerlo así todo ya organizado, tengamos la facilidad de no estar buscando, de no mezclarlo con otras carpetas también. Muy bien. ¿Cuál es su apellido, señorita? Lindsay, Melendres. Bien. ¿Alguien más? acotando algo importante para por qué tener organizada nuestra información es al momento de que una computadora ya anda mal, se necesita muchas veces el formatear, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros de manera organizada trasladar nuestras carpetas, nuestra información a un disco donde no va a ser formateado, para así tener mayor orden, ¿no? Al momento de volver a recuperar esos archivos. Muy buen aporte, Juan Freddy. ¿Alguien más? Además también, Licen, fuera de todo lo que mencionaron los compañeros, es importante que nosotros como futuros maestros sepamos ser organizados, ¿no? Porque todo entra por los ojos. Recordemos que vamos a ser ejemplo de muchos niños y ellos al ver, cuando uno proyecta de pronto un video y ves que se tarda uno mucho en buscarlo, entonces es un mal ejemplo. Mientras que uno lo tiene bien organizado, estamos educando igual de alguna manera. Definitivamente. Muy bien, señorita. Gutiérrez Salazar. ¿Alguien más? Pasamos a ver a la siguiente pregunta. Esta pregunta está más orientada quizás a maestros como tal, pero eso no deja fuera a ustedes que están a punto de ser maestros. Así que vamos a cambiar un poquitín la pregunta acá. ¿Y cómo organizamos nuestra documentación de nuestra unidad académica? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos organizarla? Yo, licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Podemos organizar nuestra información dentro de una educativa?
bueno, es en la computadora, ¿no? Mediante orden alfabético, en documentos, ya sea en Word, ya sea en PowerPoint, dentro de una carpeta que esté ordenado alfabéticamente para saber en qué, en qué carpeta está, claro, con nombre y todo, ¿no? Para saber en qué ubicación podemos guardarlo, porque más que todo se guarda en la unidad D, ¿no? En la computadora para, bueno, que si hay un fallo, podemos formatear la unidad C, pero guardarla siempre en la unidad D, ¿no? Esa sería mi respuesta, licenciado. Bien, bien, Miranda, Heredia Miranda, muy bien. Claudia, adelante. Alejandra. Buenas Pasamos a la... noches, Adelante. disculpe, no podía, bueno, organizarlo por carpetas y de una manera visible, ¿no? Así como decía el compañero, pues, es una opción en orden alfabético y siempre poniendo el nombrecito, cambiándole el nombrecito a la carpeta que vayamos a poner en nuestra pantalla, ¿no? Bien. Pasamos a la tercera y última pregunta, esta de cómo almacenamos el documento, que la vamos a ir enriqueciendo a medida que desarrollemos el tema. Obviamente, Dicen, esto vamos. Adelante. referente a esa última pregunta, yo creo que una vez que creamos un documento, por ejemplo, en Word, haciendo clic derecho, nos vamos a guardar como no, y ahí nos da la opción que nosotros podemos escoger si estamos a guardarlo directamente en el escritorio, quizá para que nos sea más visible, o a la vez para ser más ordenado, podemos ir a guardarlo a una unidad o a una carpeta ya predeterminadamente antes abierta, digamos. Sería quizá más visible, por ejemplo, en nuestro caso, digamos, como somos de la especialidad de Educación Física y Deporte, nosotros tenemos una carpeta directamente de la especialidad y ahí ya lo vamos creando otras carpetas internas por materia, digamos. Bien. ¿Alguien más? Adelante. Podríamos almacenarlo también en un disco local externo, como también en un disco local interno, como también podríamos subirlo a la nube o a un documento Google Drive para que nos sea fácil poder manejar la información. Muy bien. Arambachi, muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Romer Ignacio. Bueno, ya sabemos todos los compañeros que podemos guardar documentos interna y externamente, ¿no? Internamente podemos decir que podemos guardar en el mismo equipo y externamente podemos usar, como dice, los flash memories, no sé, digamos, o las unidades de discos, como hay discos duros portátiles. Y en la nube podemos guardarlo, no sé, hay espacios en la nube o plataformas como puede ser Google Drive, puede ser, hay diferentes aplicaciones, hasta en Gmail para que se puede guardar. O sea, existen diferentes y variadas formas de guardar un documento. Esa sería mi respuesta. Muy bien, Romer. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. También una forma de almacenar los documentos, ¿no ven? Para que no se sature el sistema sería, como decían los compañeros, subirlo a la nube, a Google Drive, también a otras plataformas como la eClub, guardar documentos donde nuestro sistema no se sature y así no poder perder el documento, si es que nuestra computadora se frega. Gracias. ¿Cuál es su apellido, señorita Daniela? Mamani Aika. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, bueno. Su aporte es muy interesante. De hecho, todos los que aportaron están en lo cierto. Es una de las grandes ventajas de tener todo organizado, ¿no? Es lo mismo que por ahí, si recordamos nuestra época de colegio, y ustedes también van a entrar por esa línea. De hecho, les van a pedir a sus estudiantes, ejemplo, los maestros de biología, les van a pedir, no sé, un deber, una carpeta, o un cuaderno, en el que esté dividido por partes, ¿no? Es decir, una parte donde desarrollen sus temas, otra parte donde hagan las tareas, y otra parte probablemente donde hagan investigaciones acerca de la materia.
Es decir, tienen un solo cuaderno, pero dentro de ese cuaderno tienen 3 particiones que ayuda a mantener la información disponible y de forma más acelerada. Lo mismo ocurre acá, y eso es lo que ustedes dijeron. Cuando tenemos la información organizada, es de fácil acceso y ganamos muchísimo tiempo. La forma de organizar esto ya es muy subjetivo, es decir, cuando digo subjetivo es que cada uno ve de mejor forma su comodidad. Me parece que fue una de las señoritas que dijo que a veces es más cómodo guardar el archivo en el escritorio y por ahí, si uno quiere tenerlo bien ordenado, lo puede guardar directamente en la carpeta asignada para ese archivo de acuerdo al orden que tenemos. Normalmente cuando guardamos un documento dentro del escritorio es porque vamos a acceder al mismo a cada momento. Pero recuerden, acostumbrarse al hecho de guardar el documento en el escritorio nos va a acarrear a un problema. Y ese problema es que cargamos el escritorio de muchos archivos y de pronto ahí se llena nuestra pantalla. A ver. Por favor, mientras hagamos eso, no activen su micrófono, se estuvo acoplando y por ahí no se podía escuchar. Bueno, entonces quedamos en eso, en que organizar los documentos, los archivos, son de forma muy subjetiva, pero lo que se recomienda es crear los archivos y carpetas de forma ordenada. Y si voy a ocupar el documento muy seguido, puedo crear un acceso directo, porque mi información va a estar en la carpeta o en la ubicación que yo deseo que esté. La forma de almacenar, y sí, se me adelantaron muchísimo y agradezco mucho que lo hagan, de verdad, me satisface eso. Almacenar documentos, no, yo sé que este curso está limitado solamente al manejo de la computadora y no a cuestión de internet, pero es bueno que ustedes conozcan esto, ¿no? Precisamente el correo con el que se registraron ustedes para que puedan acceder a la plataforma es de Gmail. Gmail ofrece una bandeja en la nube para poder almacenar cualquier tipo de archivo o documento, pero sin embargo tiene limitaciones. Por ejemplo, que el tope para guardar en Drive es de 15 gigas, y si necesito ampliar eso, ya es con compra. Lo mismo, podemos utilizar otras como el OneDrive, que también tienen costo. Pero la forma de almacenar un documento siempre, la respuesta clave acá es hacerlo en orden. Porque si no está en orden, ahí es donde se nos acomodan los problemas y se ponen ahí a la orden del día. Bueno. El primer punto a desarrollar va a ser el explorador de archivos. ¿A qué se refiere este explorador de archivos? En cualquier computadora, sin importar el Windows que utilicemos, 7, 8, 10, Pro, Home, el que usemos, tenemos esta opción de explorador de archivos. En la forma de entrar acá es ir a inicio, el botón de inicio, y escribir explorador de archivos para poder acceder a esta pantalla que tenemos. ¿Y qué encontramos acá? Todos los archivos y carpetas que tiene la computadora. Este explorador de archivos tiene nombrecitos y es lo que nos interesa, el lenguaje técnico. En la parte superior, la barra del título, y eso también lo vimos, que en los archivos también aparece justamente acá en la parte central superior. Luego tenemos los botones de control, siempre dentro del Windows, está en la parte superior derecha, minimizar, maximizar y cerrar, eso lo conocen. Luego están las partes de las carpetas. Estos son
carpetas que se crean por defecto. Es decir, cuando digo defecto es que siempre van a estar ahí desde el momento, aunque nosotros no tengamos ningún archivo en una computadora nueva, pero que tenga el Windows, tiene acceso a estas carpetas. A eso se llama por defecto. Luego tenemos los discos, es decir, los discos locales, y que también se pueden incluir aquí discos externos. Ya algunos de sus compañeros mencionaron las memorias externas, los USBs, o pendrive, los discos, todo eso siempre va a estar aquí abajo. Y por último tenemos el panel de navegación que siempre está acá por la izquierda. Cuando esto es más grande, nos va a aparecer acá una barra de desplazamiento. Para entrar a este explorador de archivo, ya les dije que había que escribir justamente acá, en el botón de inicio había que presionar y escribir explorador de archivos. Pero en el Windows 7 ya no dice explorador de archivos, sino dice explorador de documentos, si no recuerdo mal. Pero la forma quizá de entrar más directa y cortar es presionar la tecla de Windows, que es en esta que aparece la ventanita, y sin soltarla, presionar E, y automáticamente nos abre esto, sin tener que escribir ninguna letra. Vamos a pensar que es una forma acelerada de ingresar al explorador de archivos. ¿Y para qué lo hacemos? Para poder encontrar y ver qué cosas hay en esa computadora, qué videos de muestra tengo, qué descarga se hizo, etc. Eso es lo que vamos a encontrar en los exploradores de archivo. Después vimos también el tema de las carpetas. Las carpetas son básicamente un organizador donde se pueden guardar los archivos y la computadora muestra la información de forma organizada. Esto es lo que nos va a permitir organizar nuestra computadora. Pasa algunas veces que encontramos estos símbolos, el de más, menos. Lo único que hace o lo único que indica es que en el momento que nosotros presionamos sobre este más, significa que tiene más archivos o carpetas dentro de ese disco o dentro de esa carpeta. Y cuando es menos, por ejemplo, acá en equipo, tenemos todas estas opciones. En el momento que yo presiono menos, todas se vuelven a agrupar por dentro. Esa es la particularidad. Después tenemos a los archivos. Y los archivos son unidades donde se almacenan la información y tienen una gran variedad de contenidos. Ejemplo, ahora mismo estoy utilizando yo un documento de PowerPoint en el que pude agregar información en letra, agregué también imágenes, que son las que estamos viendo. Estos archivos tienen una extensión, por decirlo así, todos estos archivos. Ahora, en el momento que yo le pongo el nombre a un archivo, puede ser relativamente largo el nombre, ¿no? Acepta hasta 255 caracteres, pero es más cómodo siempre poner un nombre corto que esté relacionado a mi documento. Luego tenemos este puntito, aunque parezca insignificante, es precisamente el que va a separar el nombre del archivo de la extensión. ¿Y qué es la extensión? Es el código que nos va a diferenciar los tipos de archivos que estamos trabajando. Ejemplo, cuando la extensión es de Word, acá nos va a decir doc, ¿no? Eso significa que estamos trabajando un documento de Word. Y ahí puede tener cualquier otro tipo de extensión, incluso el PDF también está aquí, dentro de la extensión. Algo novedoso acá, jóvenes, señoritas, los que manejan ya el Windows 10, la extensión ya ni siquiera aparece. No sé si ustedes se fijaron, ya es indistinta, porque esa extensión en el Windows 10 fue anulada visualmente. Eso significa que está ahí la extensión, solamente que no la vemos porque ya procesa y guarda los archivos con la extensión que es necesaria.
Sin embargo, en otras, como el Windows 7, por ejemplo, sigue apareciendo la extensión y de hecho nosotros podemos cambiar esa extensión. Si yo tengo un documento Word, si es que no es muy pesada, muy pesado o no tiene mucha información dentro del documento, en el momento que yo le doy guardar, le cambio la extensión directamente a PDF y lo transforma. Pero lo más cómodo de transformar ya es entrar a archivo, guardar como, y cuando me indica la carpeta donde voy a ir a guardar, es donde yo le pongo la opción PDF. Pero esa es la que no falla, ¿no? La otra algunas veces falla, pero también es posible si el documento no es muy grande. Entonces, estas serían las partecitas del archivo, el nombre, el punto de separación y la extensión que nos va a ayudar a identificar el tipo de documento que nosotros tenemos, ¿sí? MP4 para videos, MP3 para música, PNG, JPG para imágenes, estas son las PNG, imágenes sin fondo, de hecho hay una gran variedad, pero a través de esa extensión nosotros podemos identificar a cada una de ellas. Aquí nos adelantamos. Precisamente lo que hablábamos acá, ¿no? Las extensiones para identificar además, ¿no? Los archivos de Word, de Excel y cualquier otro tipo de archivo. Incluso ahora estábamos hablando, ustedes comentaron acerca del Drive, también nos ofrece ventajas de poder trabajar con documentos similares a estos, con funciones incluso desde mi punto de vista mejoradas, porque por ejemplo, el dictador de voz en documentos de Drive es impresionante, tiene una forma de reconocer increíble, a mí me parece muy bien, no iguala al dictado de voz de Windows. Entonces, tiene archivos que se asemejan mucho a la función de Microsoft. De hecho, ahora están en una carrera para poder ganarse ahí a las personas, a los usuarios. Para crear los archivos tenemos una variedad de opciones. Podemos ir a nuestro escritorio, en una parte donde esté vacío, o podemos entrar al disco, al C, al D, al E, al F, de acuerdo a cómo lo tengamos particionado o cómo esté organizado a nuestro ordenador. Ahí vamos a dar clic derecho en un espacio blanco y automáticamente se crea esta ventana de diálogo y ahí es que vamos a encontrar. Fíjense, acá está marcado el documento de Microsoft Word, pero no solamente se puede crear eso, podemos crear directamente un PowerPoint, podemos crear un Microsoft Publisher, y estas de acá salen de acuerdo al uso que nosotros le damos. Incluso podemos crear nuestra carpeta desde acá. Esa es la forma de crear archivos y crear carpetas. En el caso de que nosotros elijamos el Word, podemos elegir nuevo. Si elegimos carpeta, también le damos nuevo y luego nos va a aparecer todo esto con un fondo celeste que nos va a decir que podemos asignarle el nombre. Si ustedes ven acá, no hay la extensión y eso es lo que les decía hace un par de minutos atrás. La extensión no significa que no está. Aquí está, solamente que no es visible. De acuerdo acá, también para ganar tiempo no hace falta teclear. Yo veo que casi siempre presionan la tecla de anular o de borrar alguna letra. Cuando en el momento que yo veo a todo azul, puedo escribir directamente el nombre porque esto se va a eliminar en el momento en el que yo lo haga. Estábamos hablando del cambio de nombre, la extensión que normalmente queda protegida en Windows 10, pero que está ahí, que ya no es muy relevante. Sin embargo, en otras había que tener mucho cuidado en no eliminar la extensión porque se dañaba el archivo. Precisamente porque ocurría esto es que se mejoró esta situación en el Windows actual.
Guardar el archivo, eso también lo hicimos ya en la anterior sesión. Vamos a acelerar un poquito acá. En el momento que nosotros dentro de ese archivo Word le damos guardar como está acá en la opción, se abre este pequeño cuadro de diálogo en el que también se va a poner todo azul para que nosotros asignemos el nombre necesario a nuestro archivo y también podamos dar la ubicación que corresponde para poder guardar el archivo. Solamente es así que se guarda. También podemos utilizar la forma más sencilla, que es presionar en nuestro teclado control y la tecla G, y automáticamente se abre la ventana de diálogo para poder guardar el archivo. En el caso de copiar y pegar un archivo, esto no es muy complicado. De hecho, acá en la imagen puede parecer un poquito complicado, pero en realidad no es. Esto de copiar y pegar un archivo, creo que eso es muy básico, todos lo manejamos, y más todavía cuando se trata de hacerlo directamente con el teclado, que es control sin soltar, más la tecla C para copiar y control V para pegar en el sitio que nosotros queramos. Cuando aplicamos nosotros la control X, cortamos el archivo. Control X para cortar, control C para copiar y control V para pegar el archivo. Y así podemos trasladar archivos, carpetas, para poder ordenar nuestra computadora. Para cambiar el nombre del archivo también es necesario simplemente, y esto se aplica también a las carpetas, elegimos la carpeta o el archivo, en este caso tenemos una imagen de un archivo. Lo primero que vamos a hacer es ir hacia el lugar donde está el archivo, ahí damos clic derecho, luego nos aparece esta forma, cambiar nombre, y se nos va a poner también todo azul, y recuerden que podemos escribir directamente ahí sin presionar la tecla de eliminar. Y así podemos cambiar el nombre a nuestro archivo. Luego tenemos a copiar documentos a un flash, que no es muy complicado también. Este procedimiento sé que ustedes lo conocen, pero es parte del curso y es parte de lo que tenemos que hacer, porque sabemos también que hay otras personas que no lo hacen. Así que una vez que yo tengo mi archivo identificado, ese podría ser este, ¿no? Damos clic derecho ahí y se nos va a abrir esta ventana de diálogo. Nos indica, ahí tenemos la opción de enviar a, y ahí podemos mover al sitio que nosotros queramos. Pero en este caso estamos hablando de enviar el archivo a un flash memory, así que le damos enviar a y directamente al flash memory. Recuerden que también se puede simplemente copiar, control C, luego abrir el flash memory o la unidad en la que esté, y es control V y pegar. Pero como dijimos a un inicio, hay una variedad de hacer las cosas y podemos optar por la que sea más cómoda para nosotros. En el caso de borrar archivos, que también se puede eliminar directamente la carpeta, también voy sobre el archivo, clic derecho, eliminar, y nos va a aparecer acá siempre una advertencia que si nosotros leemos vamos a poder tomar en cuenta esto. ¿Estás seguro de que deseas mover o eliminar este archivo o moverlo a la papelera? Sí, sí estoy de acuerdo. Y ese archivo se va a ir a la papelera, ocupa espacio todavía en la papelera. Pero si yo quiero eliminar el archivo definitivamente sin que pase a la papelera, lo que tengo que hacer es presionar en mi teclado Shift y después le doy clic derecho y eliminar. Y presiono suprimir o delete y ese archivo va a pasar directamente afuera, no pasa por papelera. Esa es otra de las características para simplificar. En el caso de que el archivo que yo eliminé lo hice por equivocación, voy a papelera, este acceso directo también lo vamos a, perdón, este icono lo vamos a encontrar también en el monitor, en el escritorio. Ahí
en el archivo que yo me equivoqué en eliminar, clic derecho y restaurar para que el archivo vuelva al lugar de origen, es decir, a donde llegó. Cuando ya tengo la papelera muy llena, yo no necesito prácticamente abrir la papelera, sino me dirijo a este icono y le doy clic derecho y me aparecen estas opciones y le doy en vaciar papelera. Y ahí queda la papelera limpia. Ese es el curso preparado, bueno, el primer curso de estos 5 que tiene este ciclo. Ahora, las consignas para elaborar el producto final se las voy a pasar a través de la plataforma. Voy a crear un archivo en el que les voy a pedir que hagan un trabajo. Solo aclaro ahora. Este producto final tiene 2 formas de elaborar. Ustedes pueden elegir una de ellas. No significa que pueden trabajar las 2. Solamente elegir una de ellas. La primera, que es elaborar un video. Este video sí, para el producto final, necesariamente tiene que estar hecho con algún programa de edición de video.